¿Qué tal, hermanos y hermanas de la comunidad del Sagrado Corazón, de Nuestra Señora de Guadalupe y de todo el condado de Nacogdoches? Es un gusto para mí saludarles nuevamente. Soy el Padre Héctor y aunque ya pasó el Día de las Madres, les mando un abrazo muy fuerte a todas las mamás. Estoy con ustedes una vez más para compartirles otro video. Ya saben ustedes que he estado hablando del sacramento de la reconciliación. Este tema es muy extenso. Esta serie de videos trata de los requisitos para hacer una buena confesión. Yo les mencioné en el video anterior que son 5 los requisitos, ¿no? Número 1, examen de conciencia. Número 2, contrición o dolor del pecado. Número 3, propósito firme de enmendar. Número 4, confesión de los pecados a un sacerdote. Y número 5, aceptación de la penitencia o reparación. En los 2 últimos videos les hablé sobre el examen de conciencia y los tipos de conciencia. En este video hablaré sobre el segundo requisito, la contrición o dolor del pecado. Bueno, veamos de qué se trata la contrición. Hermanos y hermanas, un examen de conciencia sincero trae a la persona cara a cara con muchos de los males y debilidades deplorables del alma. Un examen de conciencia ayuda a descubrir el número, la clase y la gravedad de los pecados. El examen de conciencia debe ser un medio que ayuda al alma pecadora a ser humilde y hacerle decir, como dijo el publicano en el templo, del cual escuchamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 13, que dice: Dios mío, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Cuando el alma se humilla ante Dios, entonces pasará del examen de conciencia a la contrición. La contrición es la clave de la misericordia y el perdón de Dios. Es la condición más esencial para una digna recepción del sacramento de la penitencia. El pecado es un gran mal. Aunque puede afectar ocasionalmente al cuerpo, su principal efecto está en el alma, porque separa al alma de Dios, ya sea enteramente, como es en el caso del pecado mortal, o parcialmente, como es en el caso del pecado venial. El pecado afloja los lazos de nuestra amistad con Dios. Y para estar nuevamente en la gracia de Dios, por medio de la confesión, el penitente debe arrepentirse sinceramente de sus malas acciones. Debe estar realmente arrepentido y detestar sus pecados de todo corazón, resolviendo firmemente no cometerlos de nuevo. Sin este arrepentimiento o contrición, no puede haber perdón del pecado. El sacerdote no tiene ningún poder de absolver a un pecador que no esté verdaderamente arrepentido. Si él intentara hacer esto, la absolución no tendría ningún valor. Dios mismo no lo perdonaría, ni podría perdonar a alguien que no se arrepienta de sus pecados y esté completamente decidido a no ofenderlo otra vez. La contrición se define en el Concilio de Trento como el dolor del alma y odio a los pecados cometidos, con la firme determinación de no pecar otra vez. Así que la contrición es un dolor del alma, no del cuerpo. No consiste en palabras, rasgones o emociones, o en golpearse el pecho, o simples muestras exteriores. La verdadera contrición tiene 4 cualidades y deben ser las siguientes. Número 1, interior. Número 2, sobrenatural. Número 3, universal. Y número 4, soberana. ¿Qué es la contrición interior? La contrición interior es cuando viene del corazón. Por tanto, a menudo se llama sincero dolor de corazón. No es necesario hacer esfuerzos intensos para suscitar este sincero dolor de corazón, porque el esforzarse intensamente produce ansiedad y frecuentemente da lugar solamente a la demostración externa. Este sincero dolor de corazón tampoco significa que uno debe preocuparse por los pecados. La contrición y arrepentimiento son consecuencia del amor a Dios
La ansiedad es un efecto del excesivo amor propio. La contrición verdadera es tranquila y humilde. A veces es un dolor perceptible, es decir, un dolor que se puede sentir, pero esto no es un absoluto esencial. La contrición es esencialmente un acto de la voluntad. Una persona tiene suficiente contrición cuando sus pecados lo descontentan a tal grado que resuelve no cometerlos otra vez, si se le presenta nuevamente la ocasión. San Francisco de Sales solía decir que la capacidad de desear tiene un gran poder con Dios y uno tiene contrición por el simple hecho de que uno desea tenerla. Por lo tanto, si sobre todas las cosas la voluntad está descontenta por haber pecado, y si uno puede decir con el salmista, aborrecí la injusticia, la detesté, la contrición es buena y suficiente. La contrición verdadera es sobrenatural. Es una gracia real del Espíritu Santo y es suscitada por motivos sobrenaturales. Y los motivos sobrenaturales principales son, número 1, la bondad infinita de Dios. Número 2, el sufrimiento y la muerte de Cristo. Número 3, la repugnancia del pecado. Número 4, la pérdida de la recompensa eterna a causa del pecado. Y número 5, el castigo eterno al cual uno queda sujeto a causa del pecado. ¿Qué es la contrición perfecta? La contrición perfecta es el dolor que procede de un puro o perfecto amor a Dios, quien es infinitamente bueno y perfecto en sí mismo y merece de todo nuestro amor. La contrición perfecta es dolor del pecado, porque el pecado descontenta a Dios. Nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, en el versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Estas palabras contienen la esencia de la contrición perfecta, porque como el Concilio de Trento declara, la contrición perfecta es la que se concibe por caridad, es decir, por amor a Dios, como Él es en sí mismo o a causa de su bondad. La contrición perfecta tiene efectos. ¿Cuáles son esos efectos? La contrición perfecta limpia inmediatamente el alma de toda culpabilidad del pecado y la reconcilia con Dios, independientemente del sacramento de la penitencia. La contrición perfecta siempre incluye por lo menos el deseo y la intención implícita de recibir el sacramento de la penitencia. La obligación de confesar todos los pecados mortales todavía continúa, incluso después de hacer un acto o actos de contrición perfecta. Uno debe saber bien que si ha cometido un pecado mortal, únicamente la contrición perfecta, sin el sacramento de la penitencia, no es suficiente para recibir la Santa Comunión. La persona debe acudir primero al sacramento de la confesión, de lo contrario, comete un pecado mortal de sacrilegio. La contrición perfecta es necesaria como medio de salvación para los pecadores agonizantes, es decir, en estado de pecado mortal, como los que no han recibido y no pueden recibir el sacramento del bautismo, y para los pecadores agonizantes, que han sido bautizados, pero no pueden recibir el sacramento de la penitencia. La contrición perfecta es la última y única llave al cielo para los pecadores en la hora de su muerte, sean católicos o no, que no tienen recursos a las llaves de la misericordia cumplidas por Dios a sus sacerdotes en los sacramentos de la penitencia y la unción de los enfermos. La contrición perfecta, sin embargo, no es necesaria para la recepción válida del sacramento de la penitencia. Aquí la contrición imperfecta, también llamada a veces atrición, es suficiente. Uno debe, sin embargo, esforzarse en tener una contrición perfecta, porque mientras mayor sea su dolor por el pecado, más agradable es a Dios y mayor es el castigo temporal perdonado en la recepción del sacramento. Mayor también es el mérito del penitente
la medida que determina su grado de gloria divina. Los teólogos están unánimemente de acuerdo en que los méritos que se han perdido con el pecado mortal se restablecen en la recepción del sacramento de la penitencia. No es seguro, sin embargo, si todos los méritos que uno poseía antes de pecar son restaurados. Así, estos méritos se aumentan o disminuyen. Santo Tomás de Aquino es de la opinión que los méritos quedan restaurados en proporción a la disposición del penitente, de modo que a veces el penitente se levanta con mayor gracia que antes o a veces con menor gracia. Obviamente entonces, mientras más perfecta sea su contrición, mayor será la medida de mérito restaurado. En el caso de una persona que no ha cometido pecado mortal, la contrición perfecta, incluso fuera del sacramento de la confesión, incrementa y asegura el estado de gracia, perdona los pecados veniales de los que se arrepienta, cancela el castigo temporal debido al pecado y consolida y aumenta el amor verdadero y firme hacia Dios en el alma. ¿Cómo hacer actos de contrición perfecta? La contrición perfecta es una gracia importante que brota del amor y la misericordia de Dios. Debemos seriamente tratar de alcanzarla, no solamente al prepararnos para la confesión, sino habitualmente también. Debemos ponernos en oración ante Dios diciendo: Dios mío, dame la gracia del arrepentimiento verdadero y una contrición perfecta por mis pecados. Esta debe ser una de nuestras oraciones más frecuentes para disponer el alma para la contrición perfecta. Uno debe colocarse en persona o en imaginación frente a un crucifijo y mirar las heridas de Jesús, reflexionando seriamente por un breve periodo de tiempo en quién es el que sufre allí, en los terribles tormentos que Él aguanta, en la vergüenza y el dolor que abruman a esta víctima inocente del pecado, y en el amor infinito con el cual este compasivo Redentor reparó estos pecados. Entonces, con el corazón y los labios, puede repetir lenta y fervientemente un acto de contrición. Hablemos ahora de la contrición imperfecta. Aunque, como dije hace unos momentitos, es mejor y más provechoso para el alma tener una contrición perfecta al recibir el sacramento de la penitencia. La segunda clase de contrición sobrenatural, la cual llamamos contrición imperfecta, es suficiente para una buena confesión. La contrición imperfecta, también llamada atrición, se define como el dolor y odio sobrenatural al pecado que se concibe de la reflexión en la atrocidad del pecado, del pavor de la pérdida del cielo o del miedo al infierno y sus tormentos. Por lo tanto, el motivo de la contrición imperfecta es el temor a Dios y su juicio, aunque la contrición imperfecta nace de un motivo sobrenatural. Es inferior al motivo de la contrición perfecta. Sin embargo, la contrición imperfecta procede de la gracia de Dios y de motivos que nacen de la fe, por lo tanto agradan a Dios. La contrición imperfecta es más fácilmente suscitada en el alma que la contrición perfecta, porque es accesible a todos los que tienen incluso el menor grado de fe. Incluso los pecadores más obstinados pueden hacer un acto de contrición que nace del temor a Dios o del pavor al infierno. Con esta contrición, el perdón de los pecados se puede obtener por medio del sacramento de la penitencia. Hablemos ahora de la contrición universal. El tercer requisito de la contrición es que sea universal, es decir, debe extenderse a todos los pecados mortales, sin excepción o reserva. La contrición no es genuina a menos que se deteste cada pecado mortal. Es imposible que algunos pecados mortales sean perdonados y otros no. Todos son perdonados o ninguno es perdonado. Es imposible que la luz y la oscuridad estén en un mismo lugar. Por lo tanto,
la gracia santificante y el pecado mortal no pueden morar juntos. Si hay gracia en el alma, no puede haber pecado mortal. Y si hay pecado mortal, no puede haber gracia, porque el pecado mortal expele toda la gracia. Si la gracia santificante mora en el alma tiene derecho al cielo. Si el alma está en estado de pecado mortal, se dirige al infierno. El pecador debe estar arrepentido sinceramente de todos los pecados mortales, si desea reconciliarse con Dios, porque es imposible tener derecho al cielo y al infierno simultáneamente. Es imposible ser amigo y enemigo de Dios al mismo tiempo. En su epístola, el apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículo 10, indica este principio así, cuando dice: pues aunque uno guarde toda la ley, si quebranta un mandamiento, viene a ser reo de todos los demás mandamientos. Un solo pecado mortal mantiene al alma bajo el poder del diablo. Y puesto que no se perdona ningún pecado mortal sin que haya dolor por él mismo, la contrición debe extenderse a todos los pecados mortales. Esto, por supuesto, no significa que uno debe hacer un acto de contrición especial por cada pecado mortal. Es suficiente que el acto de contrición abarque todos los pecados mortales cometidos. En el caso de los pecados veniales, sin embargo, la contrición no necesita ser universal, aunque por supuesto es deseable que así sea. El pecado venial no hace al alma enemiga de Dios, pero disminuye su grado de amistad. Este hecho, sin embargo, no debe hacer que uno reduzca al mínimo la gravedad del pecado venial. Una persona puede hacer una buena confesión si se arrepiente verdaderamente de algunos pecados veniales, aunque todavía tenga apego a otros. Pero solamente aquellos por los que esté arrepentido serán perdonados. Una confesión es válida y buena si existe dolor por los pecados veniales, aun cuando no haya pecados mortales que confesar. Pero si hay pecados mortales y veniales, la confesión es buena, aunque tenga dolor solamente por los pecados mortales. Si el penitente tiene solamente pecados veniales que confesar y no está arrepentido de ninguno de ellos, la confesión es inválida. Es decir, los pecados no son perdonados, aunque la confesión no sea necesariamente sacrílega, porque la absolución fue dada presumiendo que el penitente estaba arrepentido cuando no lo estaba. Ahora hablemos de la contrición soberana. La contrición debe ser suprema o soberana. Esto significa que la contrición del pecado debe ser el más grande de todos los dolores. Debe exceder el dolor causado por la pérdida de todos los bienes o amigos terrenales, porque el pecado es el más grande de todos los males, que trae al alma una pérdida no temporal, sino eterna. Con todo, según lo que he mencionado anteriormente, este dolor no tiene que ser sentido con las emociones. De estas consideraciones está claro que en la preparación para la confesión se debe prestar especial atención al acto de contrición, que siempre debe ser hecho antes de entrar al confesionario para asegurarse que uno tiene verdadero dolor por sus pecados, porque el dolor de sus pecados es el requisito principal para recibir el perdón de Dios. En el confesionario, el acto de contrición debe ser dicho por segunda vez para renovar y reafirmar el arrepentimiento. De lo contrario, el penitente corre el riesgo de posiblemente no tener dolor verdadero del pecado o de tener solamente un sentido vago del dolor y no un propósito firme de enmienda. Hermanos y hermanas, no se debe concluir que en una persona no había verdadera contrición si vuelve a caer en las mismas faltas después de la confesión, porque el pecado tiende a ser habitual y frecuentemente se arraiga profundamente al comportamiento de una persona.
La contrición es un acto de un momento y es absolutamente posible que los malos hábitos y un cierto afecto al pecado causen una recaída, aunque a la hora de la confesión hayamos resuelto firmemente no cometer ese pecado otra vez. Las recaídas en el pecado mortal que surgen de una voluntad obstinada, sin embargo, no deben ser toleradas por el alma. Se deben atacar de raíz hasta que se superen. Se pueden superar enteramente y con persistencia. Si recibimos dignamente los sagrados de la confesión y la comunión y con oraciones persistentes y fervientes, especialmente a la Santísima Virgen María, a través de su Santo Rosario, por esta intención. Se garantiza que esta combinación funcionará bien si el penitente es realmente sincero y absolutamente persistente en estas devociones. En el caso de impureza, puede ser necesario que el penitente tenga que confesarse y comulgar diariamente para poder así superar este pecado. Nuestro Señor Jesucristo nos dio la señal para poder superar los pecados cuando dijo a sus discípulos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 12. Dice, el reino de los cielos sufre violencia y gente violenta intenta arrebatarlo. Esto quiere decir que uno tiene que recurrir a los extremos para superar ciertos tipos de pecado mortal para salvar su alma. Y es apropiado hacerlo. El confesor puede entender fácilmente e incluso aplaudirá un esfuerzo tan valeroso y determinado. Después de los pecados mortales, uno debe trabajar con determinación para suprimir los pecados veniales. Pero recaer en pecado venial procedente de la inadvertencia, la sorpresa, la enfermedad y la debilidad de la naturaleza humana puede que nunca sea superado en su totalidad, excepto por medio de un privilegio especial de Dios. Así lo dice el Concilio de Trento en la sección 6, canon número 23. También San Francisco de Sales dice que si nos libramos de tales fallas 15 minutos antes de la muerte, haremos bien. Hermanos y hermanas, he llegado al final de esta pequeña charla sobre la contrición. Espero que les sea útil este pequeño video y que les ayude a practicar su acto de contrición antes de entrar al confesionario y cuando el sacerdote se lo pida una vez más dentro del confesionario. El próximo video tratará sobre el tercer requisito para hacer una buena confesión. Hablaré sobre el propósito de enmienda. Hermanos y hermanas, Dios me los bendiga. Muchas gracias por ver este video. Estén pendientes del próximo. Hasta luego.